hoy preocupados también por nuestra vista. A veces nos preocupamos poco de nuestros ojos. Doctor, tenemos que, ya que en este programa, en Estando Contigo, siempre estamos muy pendientes de la salud, tenemos que preocuparnos y ocuparnos más de la vista. Vamos a hablar de glaucoma con el doctor Carlos Lázaro del Instituto Oftalmológico de Toledo. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Empezábamos gracias. el programa dando un dato que nos llama la atención, pero que tenemos que contarlo, y es que el 12% de los casos de ceguera en el mundo tienen que ver con el glaucoma. Efectivamente, es una neuropatía óptica y es una de las principales causas de ceguera, sobre todo en el mundo civilizado como es el nuestro. En otros países, en otros entornos, quizás sea la catarata el principal factor que lleva a la ceguera a todos los pacientes, pero en un mundo como el nuestro, la retinopatía diabética, la degeneración macular y especialmente el glaucoma es una de las principales causas de ceguera irreversible, pero que además es evitable. De ahí la importancia de que hagamos divulgación y que hagamos campañas de detección de glaucoma. Por claro. eso estamos hoy aquí, por eso ha venido el doctor a contarnos, a informarles. Recientemente, además, se celebraba un gran congreso en Mallorca, muy importante, del que se sacaban conclusiones importantes. Lo primero de todo, ¿por qué podemos tener glaucoma? Todos podemos, ustedes que están en su casa, que ahora no tienen ningún problema de visión, ¿pueden tener glaucoma? Efectivamente. Aproximadamente el 4% de la población tiene glaucoma. Y lo peor de todo es que la mitad, es decir, un 2% de la población tiene glaucoma y no lo sabe. Eso sí que es peor, ¿eh? Eso es lo más importante. Por eso hay gente que nos está viendo y tiene glaucoma y no lo pues sabe. Seguro, claro que sí, claro que sí. Esa es la gravedad de este problema, que la mitad de la gente no lo sabe y por qué tanto... no lo sabe? Porque, doctor, todos sabemos si tenemos una molestia en algún sitio, tenemos un problema y decimos, bueno, pues me doy la espalda, pues a lo mejor es que tengo una hernia discal. Tengo un tapón en el oído, bueno, pues voy a que me lo quite el otorrino, pero... ¿tengo glaucoma y no lo sé? Es una enfermedad silenciosa, efectivamente. El glaucoma primario de ángulo abierto, que es el glaucoma más importante, el más prevalente en nuestro medio, pues no da síntomas. Realmente cuando da síntomas ya es tarde, porque los síntomas son que nos hemos saltado un stop porque no hemos visto la señal, nos hemos cruzado un paso de peatones y casi atropellamos a alguien porque realmente no estaba en el campo visual. Entonces, claro, porque pensamos, es que estoy despista, pero claro, si analizamos un poco lo que ha ocurrido en ese momento, que vamos conduciendo con nuestro vehículo y de una notamos que casi nos comemos al peatón, claro, efectivamente algo raro pasa y puede ser que haya sido un despiste, que espero que no haya sido porque hayan cogido el móvil, o que hayamos tenido un problema en nuestro campo de visión. Sí, efectivamente, hay gente que, por ejemplo, lo nota cuando van a dar la mano, que no le están dando la mano para saludarle, no la dan porque realmente está fuera de su campo visual. Aunque realmente no es lo más frecuente, porque el campo visual que más se afecta es el superior en los pacientes con glaucoma, mientras que este es el inferior. Pero cuando ocurre eso, desde luego... Cuando yo me hago un examen de mi campo visual, yo ahora mismo que estoy mirando a nuestra cámara, que está nuestra Nuria detrás, yo te estoy viendo aquí, a ti, al doctor Lázaro, estoy viendo todo lo que ocurre a mi alrededor, o sea que yo tengo la sensación de tener un campo visual amplio, es decir, que mis ojos, aunque están dirigidos a la cámara, perciben otras muchas cosas que hay en el plato. Para haceros un examen así a priori... no vale. No vale. ¿Qué tenemos que hacer? No vale, pues es que realmente ese campo visual no es válido porque realmente estamos utilizando los dos ojos. Exacto. Y en general el campo visual que se afecta de uno pues se complementa con el del otro ojo. Y entonces, pues es decir, el ojo que no ve, sirve. le ayuda al otro. Claro. Entonces, por eso los pacientes nos llegan en estadios ya muy avanzados de la enfermedad. Cuando alguien tiene, por desgracia, un solo ojo porque lo ha perdido en un accidente de tráfico o en la infancia, por ejemplo, pues puede llegar a detectarlo un poquito antes. Pero en general no se detecta. Entonces, la única forma es prevención. Y de ahí la importancia de que los pacientes, a partir de una determinada edad, dependiendo de sus características, de sus antecedentes familiares y otra serie de cosas, se revisen, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son las causas que nos pueden llevar a tener glaucoma. Pero antes me gustaría, doctor, que explicases esas fotos, esas 4 imágenes que tenemos en la pantalla y que un poco definen cómo puede terminar e iniciarse un glaucoma. Efectivamente, en la primera imagen de arriba a la izquierda es una imagen de un campo visual absolutamente normal. El glaucoma inicial, en teoría, se vería así, pero el paciente realmente no lo percibe así, porque en un glaucoma inicial, igual que en el glaucoma avanzado, pues muy probablemente el paciente no lo sepa porque esas partes periféricas que se están afectando están cubiertas por el otro ojo. Claro, nosotros estamos viendo el barco y el mar y no estamos viendo todo lo que estamos perdiendo. Claro, pero realmente además el glaucoma no se afecta de esa forma. Realmente se afecta en determinadas zonas, en lo que denominamos nosotros el haz arciforme superior o inferior. Son determinadas zonas localizadas, son puntos locales del campo visual. No es un área
tan simétrica como pueda ser esa. ¿Y qué empezamos a notar? ¿Qué va a notar el paciente? Realmente puede existir dolor, pero solamente en los estadios más avanzados, sobre todo cuando hay presiones intraoculares muy elevadas. Ahí sí puede haber un dolor. Hay un tipo de glaucoma que se llama glaucoma primario por cierre angular, que puede debutar por una hipertensión ocular brusca. Vamos a hablar de la hipertensión ocular, que creo que es muy importante, porque hoy precisamente hablábamos de la hipertensión arterial en el programa. Nuestra compañera Sonsoles Hernández me tomaba la tensión y veíamos la tensión, la baja, la alta, bien. Pero no tiene que ver nada eso con la tensión ocular. No tiene que ver nada. Nada. La presión intraocular. intraocular. Lo confundimos. No, vamos, se puede llegar a confundir, pero hay desde gente luego que dice, no tiene nada tiene que los ojos ver. rojos, siempre va a tener la tensión alta. No tiene nada que ver. Bueno, pues pudiera ser, pero realmente la mayor parte de las veces que se tienen los ojos rojos no tiene nada que ver con la tensión. La presión intraocular es el principal factor de riesgo que lleva a glaucoma. ¿Y cómo se mide, doctor? Pues con tonómetros. Tenemos diferentes tonómetros que, bueno, pues hay tonómetros de aplanación, tonómetros de rebote, tonómetros de contacto, hay diferentes neumotonómetros también. Algunos tienen más exactitud que otros. El más exacto es el tonómetro de aplanación de Goldman, de Perkins, que es el que utilizamos habitualmente los oftalmólogos. Y nos da unos valores que cuando están por encima de, vamos a poner 21, pero realmente esto es relativo, pues se ha visto que es en principio sospechoso. No quiere decir que todo el mundo que tenga la tensión alta va a desarrollar glaucoma, porque eso hay diferentes estudios que nos van a decir, asociando otra serie de factores de riesgo, que quién va a llegar a tener glaucoma, quién no, pero teniendo tensiones bajas se puede llegar a tener glaucoma. Es lo que se denomina glaucoma de tensión normal. Porque hay otras causas, algunas de ellas no conocemos y otras sí sabemos, como son las vasculares, por ejemplo, que son muy importantes. ¿Y qué causas pueden llevar a glaucoma? Decíamos, por ejemplo, personas que tengan diabetes y que no tengan controlada la enfermedad. A ver, la diabetes puede ser una causa de glaucoma, no directamente del glaucoma primario de ángulo abierto, sino cuando existe una complicación de la diabetes, que es la retinopatía diabética, pues en un estadio más evolutivo, todavía más evolucionado, puede llegar a afectar, provocando lo que se llama un glaucoma neovascular, por el desarrollo de neovasos secundarios a un descontrol permanente de la diabetes, pero hay otros factores, sinceramente, que yo diría que son más importantes. Claro, los antecedentes familiares. Cuando un paciente tiene sus padres, sus tíos, pero especialmente sus padres, afectados de glaucoma, desde luego tiene que hacerse revisar la presión intraocular y su campo visual y su nervio óptico. Tendríamos que coger ese aparato que tú estabas diciendo. Correcto. Y habría, ahora mismo, cualquier persona que nos esté viendo, que tenga en casa, mi padre ha tenido glaucoma, mi madre ha tenido glaucoma, los dos han tenido glaucoma, deberíamos de ir al oftalmólogo. Si están aquí en Toledo, pues se van ustedes al Instituto Oftalmológico de Toledo, ¿verdad que sí? Que además lo tienen muy cerquita de la Avenida de Irlanda. Correcto. Y ahí van a poder ser atendidos para que veamos cómo está esa presión intraocular. Seguramente que ya cuando hay un padre y una madre con glaucoma ya vamos a ver, ¿hay cosas raras? Bueno, en general hay que hacer revisiones a partir de los 40, 45 años. Esa es la edad óptima. Esa es la edad. El glaucoma primario de ángulo abierto, que como decía antes es el más prevalente, en realidad lo vamos a diagnosticar con frecuencia a los 60, 65 años, pero lo tenemos desde los 40. Entonces, es ahí realmente. 20 años hay que se han pasado sin enterarnos. Claro, entonces, porque va afectándose el campo visual de forma muy lenta, progresiva, no lo estamos notando, y cuando llegamos a los 60, 65 años, nos vamos a operar de catarata porque ya pensamos que la pérdida de visión que tenemos es por la catarata y nos encontramos con la sorpresa de que hay algo más. Entonces, a ver, no es el fin del mundo. Lógicamente, alguien, aunque se haya diagnosticado con 60, 65, 70 años, el glaucoma se trata y lo podemos, o sea, no, lo que hemos perdido ya no se cura. Y ha habido muchísimos avances, además, en el tratamiento de glaucoma. Es verdad que hace años hablábamos de glaucoma y era como, uff, ya directamente te pensabas que te ibas a quedar ciego. No, efectivamente, o sea, un paciente que se diagnostica de forma precoz va a tener una vida absolutamente normal el resto de su vida. Los pacientes que se diagnostican ya los glaucomas más avanzados, pues lo que tratamos es de frenar la enfermedad. O sea, lo que tratamos en un paciente ya que ha tenido un defecto en el campo visual es que ese defecto no siga progresando, que no le afecte en su quehacer diario y que toda su vida pues tenga una visión buena como para hacer conducir o hacer el resto de sus quehaceres diarios, claro, lógicamente. Porque, por ejemplo, muchas personas que tengan miopía, que tengan mucha dioptría de miopía, también son candidatos a tener glaucoma. La miopía es un factor de riesgo para desarrollar glaucoma. O sea, la miopía, los antecedentes familiares y la presión intraocular son los principales factores de desarrollo de glaucoma. Por tanto, los miopes se deben de revisar especialmente. Por tanto, yo creo que... ¿Y está bien si eres muy miope operarte y eso no va a hacer que te desarrolles glaucoma o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. O sea, el quitar las dioptrías hace que nosotros podamos enfocar los objetos en la retina, adaptamos las lentes naturales del organismo, como son la córnea y el cristalino, para poder enfocar las imágenes dentro de la retina, pero realmente
vamos a desarrollar glaucoma o cataratas o lo que tengamos que desarrollar independientemente de que nos operemos o no. Exacto, o sea que si tenemos 7 o 8 dioptrías, las hemos mejorado después de la operación, podemos desarrollar glaucoma más que otra persona que no ya tenga nada de miopía. Totalmente. Fíjate qué preguntas nos están haciendo. Coinciden dos espectadoras, doctor. Mari Carmen y Concepción. Las dos dicen que les duele el globo ocular. En general, El izquierdo concretamente. Cuando duele el globo ocular, en general no se debe a glaucoma. O sea, hay múltiples causas que pueden hacer que duela el ojo. Si duele de forma crónica, a veces se asocia con síndrome de sequedad. Bueno, a ver, lo primero que hay que hacer es tomar la tensión, lógicamente. Pero no es lo habitual. Es decir, la inmensa mayoría de los pacientes a los que les duelen los ojos no es por un aumento de la presión intraocular. Otras veces sí, pero no es lo habitual. Y además un solo ojo no suele ser lo más característico, ¿no? ¿Y qué suele ser lo que pasa? Pues suele ser generalmente problemas de sequedad en la mayor parte de las ocasiones. Siempre decís vosotros que a veces, igual que llevamos la vaselina para una crema de manos, ¿deberíamos llevar gotas artificiales en los bolsos? La lágrima artificial, la verdad que son medicamentos, son fármacos que usamos constantemente. Y que no, es verdad que no recurrimos a ellos solamente cuando tenemos algún problema. Tengo los ojos malos y me Claro, pero hoy en día, sobre todo a raíz de la pandemia, que bueno, hay un agotamiento por estar todo el día con los ordenadores, pues el uso se ha disparado y yo creo que el que más y el que menos en algún momento de su vida utiliza lágrima artificial sin estar enfermo. Esto es simplemente para hidratar. Como cuando te la crema de manos. Claro, exactamente. Entonces, si usas lentillas, con más razón, dependiendo un poquito de la actividad que hace cada uno. Pero todos los que están con ordenadores, la fatiga visual seguro que la conocen y después de hacer un descanso, echarse una lágrima artificial. Pues, estos días, doctor, que estábamos saliendo a la calle con esta calima que hay, por supuesto, yo notaba que tenía los ojos como llenos de arenilla. Yo no sé si les ha pasado a ustedes. Les decía, tengo como si tuviera arenilla dentro de los ojos. La lágrima artificial hidrata y además elimina los componentes tóxicos que vienen en el aire, con lo cual, efectivamente... Que a veces nos ocupamos un poco de los ojos, te lo digo yo. Bueno, pues más preguntas que tengan nos van llamando, nos van consultando, estamos contando cuáles son las causas del glaucoma, qué personas pueden tener más glaucoma porque tengan antecedentes genéticos. Hemos hablado de patologías como la diabetes, hemos hablado también de otras enfermedades que pueden llevar a tener glaucoma, pero sobre todo lo importante es que tenemos que prevenir. ¿Cómo prevenimos? Acudiendo a consultas del oftalmólogo. Correcto. Haciéndonos una revisión. Exacto. Igual que vamos a hacernos una analítica de sangre, tenemos que acudir con frecuencia, una vez al año por lo menos, al oftalmólogo. Efectivamente es así. A partir de los 40 o 45 años yo creo que es aconsejable una vez al año ir al oftalmólogo y una de las principales medidas es la toma de presión intraocular, porque si detectamos una hipertensión ocular, si detectamos un glaucoma muy incipiente, hoy en día con los tratamientos que actualmente disponemos, tratamiento de gotas, tratamiento de láser, que es uno de los tratamientos que han revolucionado en los últimos años. Ahora vamos a ver qué parece, doctor, del láser, que es muy interesante lo que nos vas a contar, pero antes atendemos a un espectador que está al otro lado del teléfono y se llama José Luis, desde Ciudad Real. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos. A ver, yo tengo un problema que cada 20, 25 días, perdón, me sale como una raya de colores en cada ojo y es como una especie, perdón, es como una especie como si fuera, yo lo llamo vulgarmente la zona muerta, porque me recuerda como los tragaluces de las iglesias. Es una raya de colores que me sale en cada ojo y me dura alrededor de unos 40, 45 minutos. Tiene un poquito de dolor, pero más que nada es molestia. Lo que pasa es que el problema que tengo es que cuando miro donde mire, por ejemplo, si veo a una persona, no le veo la cabeza. Si miro un semáforo, a lo mejor no veo las luces. Entonces, pues es un problema que me afecta y he preguntado en farmacia, he preguntado al oftalmólogo. Los oftalmólogos te dicen prácticamente que es una cosa que es normal de la enfermedad, pero que siga con el tratamiento. Me han recomendado que me eche lo que son las lágrimas artificiales. Entonces, yo, pues la verdad, es una cosa que me preocupa porque dolor, es un dolor mínimo, pero más que nada como molestia. Es como más que nada como molestia. Y tras estos... Tras estos 40 minutos que dice de esta sensación, ya no le digo que se le duelen los ojos, ¿le duele luego la cabeza? No me duele nada, simplemente hay veces que me pasa y si me pilla en casa, pues lo que son las lágrimas artificiales no las llevo siempre conmigo. Entonces lo que hago es intentar con un poco de agua lavar un poquito el ojo y cuando llego a casa sí me echo las lágrimas artificiales, pero de poco sirve.
Yo es que creo que no tiene que ver con la lágrima artificial ni tampoco tiene que ver probablemente con la presión intraocular. Desde luego sí que hay que tomar la presión intraocular, pero yo entiendo que me ha dicho usted que ha estado en alguna consulta, que ya le han visto, le han reconocido y estaba todo bien. A mí me recuerda el síntoma que usted me dice a una migraña. O sea, suelen a veces comenzar de esta forma con dolores de cabeza después de haber estado teniendo algunos síntomas de este tipo. Lo fundamental es un reconocimiento oftalmológico, pero yo no lo relaciono en principio lo que me está usted contando con un problema de glaucoma. Habrá que tomar la tensión, habrá que ver la agudeza visual, habrá que hacer una tomografía de coherencia óptica, habrá que ver el nervio óptico, algunas de las pruebas que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Yo, lo que me está usted contando, directamente no lo relacionaría con glaucoma, no me cuadra. Es verdad que usted cuenta que tiene como un déficit de campo visual en una zona. A mí me cuadraría más algo de tipo migrañoso, sinceramente, con lo que usted cuenta, pero claro, es que es muy poquita información. No es la raya entera, me sale primero lo que es una especie de riquillo y digo, ay, ya me empieza a salir la raya. Y cuando empieza a progresar ya me inunda prácticamente casi todo el ojo, bueno, los dos ojos, y lógicamente no me deja ver bien, veo, pero no me deja ver bien, entonces claro, a mí me mosquea un poco, de todas formas migrañas no tengo, ¿Le pasan los dos ojos a la vez? Sí, en los pues dos. eso, Porque, es decir, es muy raro que un problema oftalmológico pase en los dos ojos a la vez de forma simultánea. José Yo me Luis. centraría en otro problema no oftalmológico, bajo mi punto de vista. José Luis, Sí. yo creo que es... José, solo. José, 55 años. Yo creo que deberías de ir a la consulta del oftalmólogo para que te hagas esa medida de la presión intraocular y ver. Pero vamos, de momento ya el doctor te está orientando que seguramente a lo mejor no tenga que ver con los ojos. Muchas gracias, José. Buenos días. Gracias. Bueno, que a veces es verdad que relacionamos muchos problemas que tenemos con problemas que tienen que ver con una cosa y luego la causa es otra. Y yo te preguntaba, doctor, por ese tratamiento novedoso que estáis utilizando ahora para tratar el glaucoma. Desde el año 2019 salió un estudio en la revista The Lancet, que es posiblemente de las más importantes en medicina, ya no en oftalmología a nivel internacional, y se vio la utilidad de un láser, que es la trabeculoplastia selectiva. Entonces, cuando nosotros ahora mismo diagnosticamos un glaucoma, tenemos la opción de iniciar un tratamiento con gotas, que generalmente son tratamientos llevaderos porque es una vez al día, generalmente por la noche, y suele ser bastante cómodo, pero ahora mismo tenemos la posibilidad de iniciar un tratamiento de glaucoma con láser. Es un tratamiento indoloro, se realiza en 5 minutos y nos baja la tensión prácticamente lo mismo que una gota, es decir, entre un 20 y un 30%. Y este estudio concretamente nos dijo que el 85-90% de los pacientes tratados inicialmente con el láser estaban a los 3 años sin tratamiento y el glaucoma no había progresado. Por tanto, creo que es una cosa que no vale para todos los pacientes. Deben ser en principio glaucomas iniciales o glaucomas leves moderados que están con 1 o 2 gotas y en los que este tratamiento le va a reducir de forma adicional un 20 o un 30% la tensión y por tanto pues van a evitarse el tratamiento de gotas que, hombre, aunque es sencillo de poner, pero realmente tienen efectos secundarios a nivel local generalmente pasados unos años. Pues eso es importante, doctor. Esas novedades que nos contabas, además, yo creo que hoy sacamos una conclusión y es que tenemos que revisarnos más, tenemos que evitar llegar a ese glaucoma ya que no tiene solución, que el último fin ya saben ustedes que es la ceguera, porque encima esos tratamientos van a ser preventivos y pararíamos el progreso de la enfermedad, que es lo más importante. Efectivamente. Más visitas al oftalmólogo, doctor. Y luego también tratamientos quirúrgicos que han avanzado una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Encantado, Nos ha faltado placer. tiempo. Sí, ¿Te das cuenta? sí. Eso significa que tenemos que ir más al oftalmólogo. Ya lo saben ustedes, hay muchas preguntas que se han quedado en el tintero. Te invitamos a que vengas otro día, cuando puedas. Encantado. Será un placer Muchísimas tenerte aquí. Gracias, El doctor Carlos Lázaro, del Instituto Oftalmológico de Toledo. Un lujo tener una eminencia como usted hoy sentada aquí. Muchas Gracias. Gracias. Que tengas un buen día. Gracias. Nos vamos ahora porque tenemos a la nieta del rey hoy.